Hola hermanos, muy buen domingo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga, seguramente allí preparados en casa para el tiempo con la palabra de Dios. Si no tuviste tu tiempo de alabanza, déjame animarte a que lo puedas estar haciendo en este tiempo. No solamente con canciones, sino que puedas en 2 o 3 palabras compartir ahí con tu familia o con los que estén alrededor tuyo algún motivo por el cual alabás al Señor. Yo alabo al Señor porque nos cuida y nos da este hermoso privilegio de poder aún estar reunidos, aunque sea de esta manera, pero poder estar reunidos. Nuestro Dios es digno de alabanza, dice su palabra. Necesitamos alabarle. También quería animarte a que puedas estar compartiendo en las redes sociales, en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp que tenemos en la iglesia, que puedas compartir y sacar una foto para poder animar a aquellas personas que por ahí les cuesta, y yo sé que no es fácil, pero necesitamos animarnos como hermanos en Cristo, animarnos a tener este tiempo de reunión. Y tal vez una foto tuya pueda animar a un hermano que lo anda necesitando. Así que envíanos tu foto, envía al grupo que tengas de la iglesia, en ese momento que tengas con el Señor en la celebración. Bueno, querida familia, acá les queremos mostrar en este tiempo algunas cosas. Mientras nosotros estamos recluidos en nuestras casas, dentro de lo que es nuestro edificio se está haciendo algunas cosas. Y en esta foto queremos mostrarte. Queremos agradecerte profundamente por las ofrendas que estamos levantando. Si bien tus ofrendas son para el Señor, también es en bendición para la obra del Señor. Y si tenés el deseo y decís, quiero colaborar con esto, no solo de forma económica, sino quiero hacerlo también a través de mi trabajo voluntario, quiero decirte que Eduardo Farías, el hermano Eduardo, él está allí diseñando todo el plan. Se van a hacer algunas cosas de soldadura, otras cosas que tienen que ver con costura para las mujeres, o si hay algún hombre que hace costura, y va a haber algunas cosas más que se van a estar haciendo en el templo, cosa que si cuando volvamos, cuando regresemos, vos puedas ver la casa más embellecida, Así que bueno, quiero animarte con estas palabras. Hola, bienvenido nuevamente a otro domingo más. Cada vez estamos siendo más desafiados porque hay nuevas restricciones, así que en este momento te encontrarás en tu casa viendo este mensaje de día domingo que preparamos para toda la iglesia. Jesucristo, mi esperanza, y espero que puedas aprovechar este tiempo y que Dios pueda hablar a tu vida. Y hablando de desafíos, ese es el tema que hoy vamos a compartir, acerca de un desafío que el Señor hizo resucitado en una montaña. Por eso el tema se llama Desafío en la montaña. Los desafíos siempre son muy importantes. Más, necesitamos ser desafiados en la vida. Dice que los japoneses, una cultura que se come mucho pescado, habían armado grandes embarcaciones de peces y iban a pescar, pero cada vez tenían que ir más lejos para conseguir aquellos peces que ellos comían. Y resulta que la gente ya no le gustaba porque el pescado no era fresco. Entonces armaron grandes cámaras, ese fue el desafío, armaron cámaras y traían el pez congelado, los pescados congelados, pero a la gente no le gustaba porque dice que ese frío hacía que la carne no sea sabrosa. Entonces decidieron hacer estanques en los mismos barcos y allí pescaban, ponían en los estanques y traían los pececitos, los traían vivos y los vendían así en puerto. Pero resulta que en el traslado esos peces se quedaban inmóviles, estaban allí quietitos porque tenían la comida, tenían un lugar seguro, entonces ellos no se movían y era como para nosotros comer una carne de feedlot, ¿no es cierto? De esos animales, esos vacunos encerrados. Entonces lo que ellos tuvieron un nuevo desafío y dijeron, ¿cómo hacemos que los peces se muevan dentro de los estanques? Y se les ocurrió una idea, pusieron un par de tiburones y ahí sí que los pececitos empezaron a nadar con ganas. Por supuesto, perdían algunos peces,
pero la mayoría de los peces se mantenía activo porque tenía una razón de existencia. Su razón de existencia era escapar de los tiburones. Creo que toda persona, para encontrarle sentido a esta vida, necesita ser desafiada. Recuerdo cuando era bastante más joven, había unas chicas adolescentes que cuando llegaban a las conferencias tenían el desafío de atraer a los muchachos. Y allí de pronto estábamos en plena conferencia y una de las chicas se levantaba de primera fila y empezaba a caminar por los pasillos de la iglesia. Claro, parecía que estaba modelando para Sarcani o para alguno de esos. Entonces nosotros nos reíamos, pero esa época de juventud los muchachos también, se dejan la barba, se perfuman, se bañan, se preparan porque están también allí esperando poder conquistar. Hay un desafío de conquista. Y así es toda la vida, toda la vida es un desafío de conquistas. Algunos están tratando de conquistar allí, poder lograr conquistar y tener un auto, una casa. Algunos están tratando de obtener algo mayor, un negocio, un estudio. Pero todos en la vida, cuando somos desafiados, tenemos razones para vivir. El día de hoy vamos a hablar de un desafío que hace el Señor Jesús, porque estos desafíos que le dije, si bien son muy buenos y son importantes dentro de nuestra vida, como obtener una casa, tener un buen trabajo, un estudio, cada uno de ellos tiene un lapso de importancia que no es eterno. El desafío que Jesús va a dejar tiene importancia eterna, tiene peso eterno. Por eso es importante que puedas no solo desafiarte por las cosas de esta vida, sino desafiarte por lo más importante, por lo eterno. Y Jesús en Hechos capítulo 1 va a dejar el gran desafío en esa montaña. Y ese desafío no solo para los discípulos, sino es un desafío para vos y para mí. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, Jesús, después de resucitado por 40 días, se le apareció mostrando la resurrección y hablándoles del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo: ustedes oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gustaría tener una palabra de oración en este momento, después de leer este pasaje de la palabra de Dios, que vos puedas pedirle al Señor que este desafío también sea para tu corazón, para tu vida. Así que si estás allí, me gustaría que me acompañes en esta oración. Padre, abrimos tu palabra y deseamos que tú nos desafíes también a nosotros, como aquellos hombres que desafiaste en ese tiempo en la montaña. Y que podamos escuchar esas palabras frescas en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el meollo central de esta cuestión que Jesús va a hacer en la montaña, el desafío más importante es ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra son consecuencias.
El gran desafío de la montaña es que vos y yo podamos ser testigos. Ahora, la palabra testigo originalmente es la palabra que nosotros conocemos como mártir, es la palabra martus en esa época en el significado griego. Ahora, es importante entender esto. La palabra mártir, que se terminó siendo de alguien que muere por una causa, fue puesta a raíz de los cristianos, a raíz de que fueron perseguidos y muertos. Ellos preferían dar testimonio, decir lo que Cristo hizo en su vida antes de preferir su propia vida. Estaban dispuestos a morir por ser testigos. Y entonces nosotros tenemos que entender esto. Y quiero ser claro en esta ocasión con ustedes. Dar testimonio de Cristo en algunos momentos va a tener que ver con sufrimientos. Te vas a encontrar que por esta razón vas a encontrarte de todo. Te vas a encontrar que va a haber personas que se van a quebrantar y van a creer en Cristo. Otras personas van a ser indiferentes a lo que vos le digas acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Otras personas se van a burlar, como lo han hecho también en muchas ocasiones conmigo. Pero seguramente también va a haber gente que se opone y gente que te va a agradecer. Cuando vos sos un testigo de algo, algo produce en la vida de las otras personas. Eso es lo que hace un testigo. Un testigo habla en primera persona de lo que vio o lo que le sucedió. Y el gran desafío de Jesús en la montaña es que nosotros, sus discípulos, podamos compartir o lo que vimos que hizo Jesús en la vida de otros o lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. En primera persona, que vos puedas compartir eso. Eso es ser testigo. Es decir lo que Dios hizo en tu vida. Es decir lo que Dios hizo en mi vida. Y este pasaje nos va a dar el combustible necesario para que nosotros podamos mostrar poderosamente con un testimonio lo que Dios hace a través de nosotros. El capítulo comienza diciendo que Jesús había resucitado. Hacía 40 días que se le presentaba resucitado Jesús, y en este tiempo estuvimos viendo los encuentros de Jesús con las personas, y les mostraba eso, pero también una de las cosas que dice que Jesús hacía es hablarle del reino de Dios. El reino de Dios es más que la iglesia. El reino de Dios tiene que ver con todo. El reino de Israel que se va a ejecutar dentro de un tiempo, tiene que ver con el reino de los cielos donde Dios domina, y tiene que ver con el reino de los cielos. O sea, porque nosotros somos una pequeña estrella en medio de semejante universo. Dios es el Rey de reyes, el Señor de señores. Y su reino tiene que ver con todo. Ahora, el llamado de Jesús es a que nosotros podamos extender el reino de Dios. Cuando uno es testigo, lo que está haciendo es también al mismo tiempo extender el reino de Dios. El plan que Jesús puso para que el mundo pueda conocer acerca del poder de la salvación fue, es y será que vos y yo seamos testigos. Ese es el plan de Jesús. Jesús no se equivocó con el plan. Jesús quiere que vos y yo seamos testigos. Es la forma en que Dios está pensando en cómo extender el reino. Cuando vos compartís tu testimonio, cuando vos compartís lo que sucedió con tu vida, ese es el plan original de Dios. ¿Cómo el Señor va a extender su reino sobre la tierra? Con vos y conmigo. Es tan simple, pero a la vez también es tan poderoso. Y no tiene que ver si vos estudiaste teología. No necesitas ser un teólogo. No necesitas ser una persona elocuente que tenga muchas palabras para poder hablar. En más, ni siquiera tiene que ver con tu don. No tiene que ver con si sos un evangelista, un don de evangelismo. En realidad tiene que ver con nuestro llamado. Porque tal vez tenés otro tipo de don. Pero el llamado para todos nosotros los cristianos, el llamado universal, es a que vos y yo podamos contar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Ese es el gran desafío. A veces lo único que tenemos que hacer es acercarnos y permitir que la gente nos conozca y que nosotros podamos compartirle lo que Dios hizo en nuestras vidas. Yo me preguntaba algunas cosas con respecto a esto. Lo primero que me preguntaba era, ¿cuándo fue la última vez que yo le compartí a alguien lo que Cristo hizo en mi vida? Y te la quiero dejar también para vos. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien lo que Dios hizo en tu vida?
vos no tenés que convencerla a la persona, quítate esa carga. Ser testigo no es que tiene que convencerla a la gente, tiene que decir lo que te sucedió, nada más que eso. Me preguntaban cuándo fue la última vez que lo hice. Otra cosa que me preguntaba es, ¿qué pasaría si todos los que estamos escuchando este mensaje, o cada cristiano toma el valor, la responsabilidad de dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida? Otra de las cosas que me preguntaba, ¿qué pasaría si aquella gente que todavía no conoce nada de Dios escucha un testimonio como el tuyo? Estoy convencido que el reino de Dios de seguro sobre la tierra se extendería. Si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad y decimos, vamos a compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Saben que en el versículo 6 de Hechos capítulo 1, ellos le preguntaron al Señor, ¿cuándo es el tiempo que restaurarás Israel? Y saben que esa palabra tiempo significa cronos. Decinos cronológicamente, Jesús, ¿qué fecha tenemos para que vos vuelvas y instales el reino de Israel? Ahora, el Señor le contesta en el versículo 7, no les toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones. Y esta palabra tiempo significa cronos, pero sazones tiene que ver con dos palabras, kairos y consumo. Son dos palabras en griego, pero que significan, para que tengas una idea, la palabra sumo era cuando la levadura en el pan hacía crecer el pan. Y era el momento de cortar para poder empezar a hacer los panes. Ellos pensaban en el reino de Israel en qué tiempo cronológico. Y Jesús le cambia la idea y le dice, no le toca saber ni los tiempos. Y ahí viene esa palabra kairos, que significa no está limitado por un tiempo, sino está limitado por una acción. Como cuando uno hace un pan con levadura, que de pronto, depende del frío o del calor, es el tiempo que lleva. Me hace acordar a Mateo 24:14, cuando el Señor agarra allí y le dice estas palabras. Cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio hasta a todas las naciones, entonces vendrá el momento. Kairos. Esto sumo. Cuando no tiene que ver entonces la venida del Señor o el establecimiento del reino de Israel, no tiene que ver con tiempos cronológicos, sino tiene que ver con el evangelio. Te lo quiero hacer más simple. En un momento una madre le dice a un niño, hijo, cuando vos termines de ordenar tu pieza, yo preparé una torta de chocolate para vos. Y de pronto, este niño se retrasaba tendiendo su cama y se puso a pensar que su madre en realidad le estaba diciendo algo que no iba a suceder. Quiero que entendamos, los cristianos somos como ese niño. Y de pronto el Señor nos dijo, lleven mi testimonio, sean testigos. Y de pronto Él nos dice, entonces vendrá el fin. Y yo me imagino que el Señor es como esa madre. Él está preparando su venida. La responsabilidad del Padre es la venida. Por eso dice en su sola potestad. La responsabilidad de nosotros, como ese niño que tenía que limpiar la pieza, la responsabilidad de nosotros es llevar el evangelio. Dice, recibiréis poder y serán testigos. En Pedro dice la palabra de Dios, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, como la madre con ese niño. No es que la madre no preparó la torta, es que a veces el niño se está distrayendo con muchas cosas. Estaba pensando en esto, ¿qué el Señor nos llama? A extender el reino. ¿Cómo lo hacemos? Siendo testigos. El segundo principio que quería ver con vos en este día. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para que podamos dar testimonio. Nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder hacer y compartir nuestro testimonio. La palabra allí también está en griego y significa dunamis, que viene de la palabra dinamita o dínamo, y tiene que ver el poder del Espíritu en nosotros. La promesa de Dios fue el Espíritu Santo. Y una de las cosas que vamos a ver la semana que viene es cómo el Espíritu Santo intervino en todo lo que es la iglesia,
e intervienen en lo que es la iglesia. Para que tengas una idea, Antiguo Testamento se ve como personaje principal el Padre, en los Evangelios la persona de Jesús, pero en la iglesia se ve la persona del Espíritu Santo obrando en medio de estos tiempos. Pero lo que Jesús va a hablar aquí en este capítulo, de Hechos capítulo 1, va a hablar exclusivamente el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Él anhela celosamente poder utilizarte para que vos puedas llevar a Cristo a las personas que no tienen, dando tu testimonio. Él anhela celosamente eso. En ocasiones yo estoy en momentos cuando sé que tengo que compartir mi testimonio o dar alguna palabra de Dios, digo, Espíritu Santo, es el momento. Quiero que me uses. Quiero ser que es a la gente a conocer a Cristo. En ocasiones me he encontrado haciendo estas cosas. ¿Saben? Una de las cosas que me sucedió en este tiempo, estoy en un lugar donde conocí gente que toma decisiones y estoy en un lugar de decisiones dentro de la ciudad. Pero el Señor sabe que yo hice una promesa con Él. Hay dos cosas que hago y todas esas personas pueden dar testimonio de eso. Una de las cosas que hago es compartir cómo el Señor me rescató. Y la mayoría de ellos no son creyentes. Y otra de las cosas que hago, siempre le digo que lo importante no es si vamos a vivir o vamos a morir por todo este tema de COVID. Lo importante es si estamos listos para encontrarnos y tenemos las cuentas arregladas con el Creador de nuestras vidas. Entonces, yo creo que si, y no es que lo creo personal como por mí mismo, sino quiero decirte que cuando vos te disponés con el Espíritu Santo a ser testigo, vos no tenés idea dónde Él te puede llevar. Él te puede llevar hasta lo último de la tierra. Y te va a llevar por lugares que nunca pensaste, pero vos tenés que dar un paso de fe. El Espíritu Santo es la dinamita, pero alguien tiene que prenderla con fe. El Espíritu Santo es el dínamo, pero uno tiene que tomar un paso de fe para que esto entre en un movimiento. Él está allí deseando darte la fortaleza necesaria para que vos puedas dar testimonio. Dar testimonio es cuestión de fe y es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si vos callás, quiero decirte que tal vez las grandes cosas que el Señor tiene preparada para vos y llevarte por lugares que vos ni pensaste, van a ser imposible que puedas llegar. Como el fuego, como el combustible necesita una mecha, vos y yo necesitamos tomar decisiones de fe para poder encender lo que el Espíritu Santo que está morando en vos quiere hacer a través tuyo. Simplemente decirle, Espíritu Santo, utilízame, yo quiero ser testigo de lo que vos. Dame las palabras, dame la fortaleza, dame todo lo que necesito, porque hay momentos donde nos cuesta compartirlo. Y lo digo personalmente, en primera persona, hay momentos que es difícil. Hasta no sé qué decir, pero Él tiene todo el poder suficiente para que vos puedas ser testigo en el lugar donde Dios te puso. Y te quiero animar a dar ese paso de fe. Voy a lo último en este día. Les hablé acerca de que es el plan de Dios para la extensión del reino. El Espíritu Santo es el poder de Dios para la fortaleza para dar testimonio. Pero allí los últimos versículos, capítulo 1, versículo 10, Él va a dedicar a hablar acerca de la promesa de su venida. Y dice allí, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Jesús prometió que Él vuelve, que Él viene por nosotros. Jesús lo prometió. Me llama la atención que en estos últimos tiempos, no sé si ustedes se habrán percatado de eso, hay pocos mensajes acerca de la venida de Cristo. Cristo viene. Es más, hay pocas canciones que hablen acerca de que Cristo está viniendo por nosotros, su iglesia. Es más, hay pocos libros que hablan acerca de la venida de Cristo.
Hay muchos libros que pueden hablar de cómo salir de la depresión, libros cristianos estoy hablando, cómo ser un líder efectivo, no sé, hay un montón de libros. Pero hay pocos libros que hablen acerca de la venida de Cristo. Y parece que se está cumpliendo lo que la palabra está diciendo, que Él va a venir como ladrón en la noche cuando la mayoría no espera que el Señor Jesús venga. Pero allí la palabra de Dios afirma: Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por nosotros. Es más, aun cuando yo muera, quiero morir esperándolo al Señor. Como en Hebreos 11 decía, que muchos de ellos murieron sabiendo que esperaban el Señor y una patria nueva. Es más, lo primero que va a suceder cuando abra mis ojos después de la muerte es que voy a poder ver a quien yo estoy esperando, al Señor Jesús. Cuando estaba pensando en esto, tengo algo seguro: que cuando Él me venga a buscar, porque lo va a hacer aunque yo esté en el polvo, no quiero encontrarme con las manos vacías. Había un himno, el himno 410 de los himnarios viejos, que decía: yo voy a ir sin ningún fruto, voy a presentarme así, voy a ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, voy a presentarme allí. Y esas palabras ahondan en mi corazón, porque yo espero al Señor, y creo que vos esperás al Señor. Pero cuando nos presentemos, vamos a presentarnos sin frutos. Cuando te presentes delante del Señor, vas a decir: con el tiempo malgastado en esta vida, yo no quiero presentarme así ante el Rey de Reyes. Esta es una exhortación para nosotros los cristianos. ¿Saben que si esperamos al Señor y sabemos que Él va a venir porque Él prometió, y promete que viene con su galardón en la mano, su premio en la mano? Creo que tiene que ser un desafío para vos y para mí, de que aún nos falta mucho por delante y tenemos que seguir sembrando, siendo testigos, porque hay una promesa, que Él vuelve por vos. Y el Señor nos dejó un llamado: sean testigos, y nos dijo una promesa: regreso. Y Él va a regresar y nos va a preguntar qué hicimos con el llamado. Entonces quiero desafiarte en este día, para que permitas en el poder del Espíritu Santo dar testimonio, ser testigo. Quiero decirte esto: no cargues con el peso de convencerlo a alguien. No es tu responsabilidad. Sí es tu responsabilidad que lo puedas hacer en el poder del Espíritu, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. Eso sí es tu responsabilidad. Tal vez estás escuchando este primer video que estás escuchando acerca de cosas cristianas y del cielo. Yo quiero decirte estas palabras. Cuando Jesús vino para perdonar todos tus pecados. Y tal vez tu fe, tu confianza fue puesta en personas. Tal vez vos creías que la realidad de tu vida eran los deleites y trabajaste por ellos. O tal vez tuviste tu confianza puesta en una religión a la cual te aferraste y la religión te falló. Pero quiero decirte que la obra de Cristo en la cruz fue para perdonarte, y Él resucitó para darte la esperanza. Y si todavía no tuviste un encuentro con el Señor, no depositaste tu fe en Cristo, hoy es la oportunidad que lo puedas hacer. Solamente allí, desde tu corazón, llevarle una oración a Dios y decirle: Jesús, sé que soy pecador. Sé que mis pecados no me permiten entrar al cielo, pero creo que moriste en esa cruz, que resucitaste, que tienes el perdón para mi vida. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Yo te lo quiero pedir en tu nombre, Jesús. Y si haces esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Diste tu primer paso, el paso de la fe, haber creído en Cristo Jesús. Pero quiero dejarte esta última exhortación para todos aquellos que ya estamos en la familia de la fe.
El Señor Jesús nos dejó este gran desafío en esa montaña: ser testigos. No tenés que ir hasta lo último de la tierra. Tal vez el Señor te va a llevar hasta lo último de la tierra, pero comenzá en ese lugar más cercano, donde Dios quiere darte la oportunidad de que vos puedas ser testigo, dar testimonio acerca de lo que Dios hizo con tu vida. Y quiero animarte a eso, es un gran desafío. La semana que viene vamos a estar viendo lo que es Pentecostés, otro gran desafío para cada uno de nosotros los cristianos. Dios te bendiga, que esta palabra haya llegado a tu corazón. Seguramente te quedarás charlando con alguien acerca de este mensaje. Quiero desafiarte a que en realidad vos puedas compartir. Empiece con los que están rodeándote ahí, que puedas compartir acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Es el primer lugar donde vos podés tomar este desafío. Te animo y deseo que Dios te bendiga. Nos estaremos encontrando el próximo domingo y espero que estemos juntos para poder disfrutar. Desde ya estamos orando unos por los otros. No perdamos la comunión en el Señor con los hermanos, que la podamos mantener fresca. Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo domingo.